Muy bien, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro encuentro final de Fundamentos de Economía, abordando unos temas muy interesantes que permiten desarrollar aquello que vimos inicialmente relacionado con la economía positiva, que son las variables microeconómicas y macroeconómicas. Recordemos entonces que la economía como ciencia social que estudia las necesidades y las oportunidades de los seres humanos en un contexto a fin de lograr determinar qué producir, cómo producir, para quién producir bienes y servicios tangibles e intangibles, y a partir de la oferta y la demanda poder aprovechar esos recursos, esos bienes y servicios, haciendo buen uso del medio ambiente. Recordemos los documentales que vimos como soporte a nuestra materia, la verdad, cuánto le costará al planeta, de todo el deterioro al medio ambiental, de todo lo que vimos en el capitalismo, una historia de amor, donde se logra establecer, conocer con claridad cuál es la esencia real del capitalismo salvaje. Básicamente es empobrecer al pueblo. Y en el documental La Corporación, Psicópatas o Empresarios, logramos visualizar cómo la voracidad de poder del dinero, del amor al dinero, genera en los seres humanos un desbordante maltrato por el medio ambiente, contaminación, y todo lo que tenemos hoy del calentamiento global es producto de esas malas prácticas empresariales por la avaricia al poder y el dinero. Allí logramos establecer que la economía positiva estudia las variables macroeconómicas y microeconómicas. Y aquí las vamos a profundizar, a focalizar un poquito más. Estuvimos mirando también que hay unos factores de producción que son el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología, y que hay unos medios de producción desarrollados desde la antigüedad a partir de la asociatividad de las tribus, de los indígenas, en lo que sucedió con los imperios, la época medieval, todo lo que sucedió en la edad antigua, en la edad media, incluso en esta edad contemporánea. Vimos también que las empresas se dividen, se clasifican en dos: las empresas con ánimo de lucro y las empresas sin ánimo de lucro. Y estas son básicamente las que permiten clasificar en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para, con base en eso, estudiar lo que son los modelos económicos que se dieron históricamente a partir de lo que es el comunismo, el socialismo, el capitalismo, y las teorías económicas que estudiamos, como principalmente son el mercantilismo, la teoría fisiocrática, la teoría neoliberal, la teoría liberal o clásica de la economía, y por supuesto todas aquellas que nos han ilustrado sobre cómo se maneja la economía en el mundo. Entre ellas también la economía, la teoría económica, socialdemocracia, el progresismo, y logramos establecer que la teoría económica que actualmente rige en muchos países es la teoría neoliberal, que es la que se encarga de promover el libre mercado o la teoría del derrame, que es falso, pero el libre mercado implica que los países deben privatizar todo su emporio económico, es decir, eh, expropiar al Estado de todas sus empresas para que ellos puedan manejar todo, y consecuencia de eso, lo que hoy vivimos en Colombia con el agua, con la luz, con el petróleo y demás, que todo está privatizado, incluso las comunicaciones. Por eso son costosísimas, porque el Estado no las puede controlar, porque hay libre mercado, porque los gobiernos anteriores privatizaron todo, y por supuesto solo hay una comisión reguladora de energía y gas, que es la CREC, y esta está manejada por representantes del sector privado, de las empresas que tienen el poder del agua, del manejo del agua, de la luz, los servicios públicos, la telefonía y demás. ¿Sabían eso? Con base en eso,
¿Sí sabían o no sabían? ¿Sabían? No, profe, no, yo no sabía. Yo sí no sabía. O sea, no, realmente no, no lo tenía claro de esa forma. Es así, así es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, con base en eso, las variables económicas son importantes para la economía, ya que es fundamental para poder ayudar a estudiar cómo evolucionan las diferentes variables macro y micro. Es decir, con base en información, en datos y con aplicación de las leyes matemáticas de probabilidad como la estadística, las matemáticas financieras y demás, se logran medir cómo está el Producto Interno Bruto, cómo está el Producto Nacional Bruto, cómo están todos los brutos y por supuesto balanza de pagos, desempleo, empleo, régimen cambiario y demás. Entonces, esto nos sirve para entender con claridad qué es lo que realmente pasa. Y conocemos que hay dos tipos de variables económicas, que son las macro y las micro. Que las variables macro están focalizadas básicamente a estudiar, a analizar todo lo que son las grandes macromagnitudes, es decir, las cifras gruesas de un país y del mundo. Por eso, han logrado establecer que el Producto Interno Bruto es la principal, el desempleo y el déficit público. Y el Producto Interno Bruto mide lo que son lo que se produce en un año en un país, básicamente un año, en bienes y servicios, para poder decir el país tiene un Producto Interno Bruto alto o bajo. Y las variables microeconómicas se están focalizadas a estudiar todo lo que tiene que ver con la parte interna del país, todo lo que es salario y demás. Ya más adelante las vamos a mirar en más detalle. Entonces, estas son las principales variables macroeconómicas. Este es el Producto Interno Bruto, bienes, total de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo. Básicamente, casi siempre es un año. La inflación, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. La balanza de pagos, donde se mide la cantidad de importaciones y exportaciones. Si un país importa más de lo que exporta, como está Colombia en este momento, porque dependemos de lo que se viene del extranjero, lo que se importa, porque dejamos de ser, es decir, perdimos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, dependemos de los demás, porque las tierras están mal aprovechadas. Y se acabó con la industria nacional. El desempleo, la devaluación, la revaluación, el ahorro, la inversión, la deflación. La deflación básicamente tiene que ver con el exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de precios o una recesión económica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de oferta extendida, como vimos en la clase pasada, y demanda extendida, pues tiene que ver con el tema de la deflación. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí? Aló, por favor me responden. Aló. Tenemos también el desempleo, la deuda privada, la deuda pública, el déficit público y el índice de producción industrial. Todos estos indicadores que hemos nombrado hacen referencia a diferentes sitios o escenarios del sector financiero y tienen relación directa con los tipos de interés, y hay otros que describen la situación fiscal de un país, como son la deuda pública o el sector exterior, que es la balanza de pagos. Entonces, esto es importante que lo comprendamos
de forma tal que podamos recoger la información, y hoy es más fácil a partir de la tecnología y el Internet, que nos permite recoger la información en tiempo real mucho más rápidamente. Así, de esta forma, podemos evaluar las variables microeconómicas que casa con el país, la producción de una empresa, la deuda de una empresa, el gasto de la empresa, el consumo en un hogar, el salario de un trabajador y las preferencias que tenemos los consumidores de esos bienes y servicios tangibles o intangibles que permiten satisfacer las necesidades o las oportunidades en un contexto. ¿Correcto hasta ahí? Por eso es importante conocer, identificar cuáles son los gustos del consumidor, cuál es el ahorro personal, la satisfacción por lo que se compra, lo que se consume, la cuantía de inversión personal y de pronto el susto o miedo al riesgo de invertir. Entonces, estas variables microeconómicas son insumo para el análisis de las variables macroeconómicas. Y es importante considerar que esas variables permiten evaluar cómo está la situación económica de un país con relación a otros. Y así, de esta forma, poder medir el volumen o la cantidad o los indicadores macroeconómicos del país para compararse con el mundo. Así de sencillo. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos dos cosas hacer: recordar y aplicar todos estos términos, todas estas variables, para poder entender lo que es nuestra profesión, la que sea, la que ustedes estén estudiando, así sea comunicación social, administración hospitalaria o administración médica o administración, lo que sea, negocios internacionales, publicidad, mercadeo. Para todo se necesita conocer estos términos. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para apoyarnos en la explicación de las variables económicas. Ustedes pueden profundizar mucho más en esos textos y en la página de Economipedia, que es muy buena página y tiene una muy buena información. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. No, hasta ahí no. O sea, Luego, para resumir, la macroeconomía como la microeconomía la podemos, digamos, utilizar sí, verla tanto a nivel macro, por decirlo de alguna forma, que es a nivel país, pero también hay una forma de verlo a nivel, digamos, de nuestros hogares o también en tipo de negocios y demás, o sea, que se pueden claro, utilizar, sí, tanto a nivel, sí, macro y a nivel micro, por decirlo. claro. Bueno, la micro es básicamente estudiar lo interno, lo que pasa dentro del país, incluso hasta en los hogares. Allí se miden variables como inflación, la subida de los precios, el cambio del dólar. Todas esas variables afectan al interior del país. Y esas variables microeconómicas son insumo para cuantificar las variables macroeconómicas que permiten compararnos con el mundo en lo global. ¿Ves? ¿Hasta ahí queda claro? Entonces tú puedes buscar, puedes buscar en internet qué sucede, por ejemplo, con qué, a ver, como qué ejemplo le doy, a ver. Sí, puede usted buscar en internet el cuadro comparativo del producto per cápita, que es el promedio de ingresos de una persona en un país. Por ejemplo, busca cuánto en promedio gana una persona en Estados Unidos, cuánto en Colombia, cuánto en Alemania, cuánto en cualquier país otro de Europa, cuánto gana en Ecuador, cuánto gana en Venezuela, cuánto gana en Costa Rica. Y entonces dice, oiga,
yo me voy a vivir a Costa Rica porque el promedio de ingresos allí de una persona es de tanto. Y si yo soy profesional, voy a ganar tanto. Aquí estoy ganando esto, pues mejor me voy para otro lado. Esas son variables macroeconómicas que tiene uno que evaluar para tomar decisiones. Por eso dice que todas estas variables son básicamente información para la correcta toma de decisiones. Y en Colombia todo eso lo regula el Banco de la República. ¿Correcto? ¿Sí? Correcto. Sí, señor, correcto. Bueno. Y entonces, con base en eso, se desarrolla bien el mercado de bienes y servicios. Recuerden ustedes que las necesidades y oportunidades solo son satisfechas con bienes y servicios. Bienes y servicios que pueden ser tangibles o intangibles. Y eso entonces nos permite recordar una frase anónima. Algunos sueñan con grandes logros, mientras que otros se quedan despiertos y actúan. Eso me permite concluir que un sueño sin acción es solo una ilusión. Permítame, escribo algo aquí antes de que se me olvide. Ya. Entonces hay unas competencias en el mercado que son perfectas y otras son imperfectas. Y aquí vamos a mirar qué es lo que realmente sucede en la economía. Hay barreras de entrada y hay barreras de salida. Hay competencia perfecta, hay monopolios, oligopolios. Y vamos a mirar eso rápidamente. Ustedes profundizan, obviamente, y han profundizado con el estudio de las diferentes unidades. Entonces, aquí vamos a evaluar en el tema microeconómico cómo se forma el precio y la cantidad de equilibrio que se genera cuando interactúan las fuerzas del mercado, que son la oferta y la demanda. Y entonces, la microeconomía estudia el mercado de cada bien y servicio de forma aislada, Mientras que llegamos aquí al tema del análisis macroeconómico, recogemos toda la información micro y la llevamos a hacer el análisis macro. Y allí vamos a mirar el comportamiento del mercado de bienes y servicios y se analiza mediante el uso de variables agregadas. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo compra la gente, dónde compra, porque es diferente ir a comprar en San Victorino, en el centro de Bogotá, donde sale la mercancía para todo el país, a ir a comprar al centro comercial Santa Ana en Bogotá, que es al norte de la ciudad y es de estrato 8. Entonces, allí una prenda que puede costar en San Victorino 60,000, 80,000 pesos de muy buena calidad, allí en Santa Ana puede costar 220,000 pesos y le colocan una marquilla de reconocida marca y listo, y le hacen valer lo que sea. Entonces, en esas boutiques famosas, casi siempre, para lograr tener mayor rentabilidad, compran mercancía en San Victorino, colocan las marquillas y el que no sabe, pues llega ya, compra y compra como si fuera original. Lo mismo pasa con las zapatillas Adidas, Nike, Puma, todo eso. Se venden réplicas de alta gama que llaman y hay otras de más baja gama y se consiguen a 130, 140 y realmente se compran a 80,000 pesos. Pero si usted va a comprar una original, vale 350,000 pesos, unas zapatillas. Y esas fábricas que producen todas estas marcas, pues lo dicen, aquí vendemos ¿con qué? Con cajas y con marcas de reconocida trayectoria y las vende como si fueran original, porque son tan bien hechas que nadie se da cuenta.
Debemos tener claridad que el estudio del comportamiento del mercado de bienes y servicios corresponde al mercado de la macroeconomía, ¿correcto? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por favor, ¿me confirman? ¿Preguntas? Profe, no, yo hasta el momento no. Bueno, bien, gracias. Gracias por responder. Hay un uso de variables agregadas. Hay que tener en cuenta, recuerde que nosotros vimos en la última clase todo lo que es la demanda agregada, la oferta agregada, y les compartí unos videos que les permite visualizar con claridad cómo es el rollo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe, fueron 3. Bueno, 3 fueron los que vi. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, viste esos videos y está bien explicado. Entonces aquí ya está más resumido. Representa la cantidad total de bienes y servicios que las empresas producen y venden en el mercado en un país específico. Y eso se ofrecen a precios, a un nivel de precios, y pues obviamente durante un periodo determinado de tiempo. Oferta agregada. Demanda agregada, pues eh, representa la totalidad de bienes y servicios que son comprados, que son demandados en un país, en un periodo de tiempo definido y a cierto nivel de precios. Entonces, todo eso lo maneja el mercado. Cuando hay una política de libre mercado, ellos manejan todo como se les antoja, porque el Estado no puede regular eso. Esa es la política neoliberal que van a desmontar. ¿Ves? ¿Ya me comprenden? ¿Por qué todo está tan caro en el país? Porque las empresas no tienen control y ya vamos a mirar por qué. Hay un nivel de precios y ese está controlado por el IPC, Índice de Precios al Consumidor en Colombia, una variable microeconómica. Y hay niveles de producción y esos niveles de producción se miden con el Producto Interno Bruto, que miden los niveles de producción de bienes y servicios en un periodo determinado. Casi siempre es un año. ¿Correcto? Y así entonces vamos a mirar que para todos estos negocios, en un mercado, siempre hay alguna situación que permite tomar decisiones para entrar al mercado o para salir del mercado. Si yo ingreso a un mercado y quiero renunciar a ese mercado, pues hay unas barreras de salida. Pero si quiero entrar, también hay unas barreras de entrada. Hay que tener en cuenta a Michael Porter con el diamante de Michael Porter. Es el de la competitividad, las 5 fuerzas de Porter, para que lo busquen ahí en Google y conozcan cuáles son esas variables. Toda esta información se necesita para todo el mundo, porque un periodista, un comunicador social que vaya a entrevistar a un presidente como Gustavo Petro, que es economista y que no entienda de todo este cuento, ¿cómo hace preguntas? ¿Quién me contesta eso? Luisa María, que está estudiando comunicación social. Cristian Iván, que está estudiando. Y Elba, que está estudiando. Comunicación, profe. Comunicación. Yo creo que, o sea, desde mi carrera, imposible, pues obviamente, bueno, casi imposible, no digamos imposible para no crearme la barrera, pero sí un poco difícil el de pronto estar al mismo nivel de Gustavo, del presidente Gustavo Petro, pero yo pienso que de pronto con capacitación, con mucho estudio y con demás podemos de pronto sacar una entrevista adelante. Obviamente no Claro. nos vamos a meter en el mercado del tipo a pelear números y hablar de cosas que incluso sabe el tipo antes de que nosotros naciéramos y mucho antes, pero por lo menos tratar de darle la talla, no quedar nosotros pues mal vistos, obviamente, porque eso habla mal de mi carrera y pues obviamente de mi, ¿cómo es?
de mi preparación profesional, pero por lo menos estudiar muchísimo y prepararme con las preguntas correctas que pues pueda yo tener oportunidad de ondear un poco más. Claro, es que es así. Imagínese usted una periodista como, pues no vayan a hacerlo como lo hace esa periodista mentirosa que es de una revista semana que llaman, que es terrible como hacen, no sabe el tema. Hay muchos periodistas que son solamente de figura, que porque tienen carita bonita, cuerpo bonito y demás. No, esto es de investigar, porque imagínese un periodista como Daniel Coronel, que no sepa de todos estos temas básicos, ¿cómo hace para investigar? Por eso esta materia de economía es transversal a todas las carreras, porque todas las carreras tienen que ver con la economía. ¿Por qué? Porque todo surge o todo tiene un punto de partida que son las necesidades y las oportunidades de los seres humanos. ¿Sí? ¿Sí me copian? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces el señor Michael Porter dice que hay unos conceptos de barrera de entrada como son una de las 5 fuerzas de Michael Porter, otra es los productos sustitutos, los precios, lo de esto, Entonces hay que mirar cuáles son. Alguien que me busque ahí, por favor, en Google, las 5 fuerzas de Michael Porter. Busquémoslas aquí también. Las 5 fuerzas de Michael Porter. Las 5 fuerzas de Michael Porter. 5 fuerzas de Listo, profe, Michael. aquí están. ¿Cuáles son? Dice, la primera, amenaza de nuevos competidores. Correcto. La segunda, poder de negociación de proveedores. Sí. La tercera, poder de negociación de clientes. La cuarta, rivalidad entre competidores existentes. Y por último, amenaza de productos sustitutos. Ah, ahí está. Son las 5 fuerzas de Porter. Eso es importante conocerlas. ¿Para qué? Para entender esta barrera de entrada. Entonces, ¿hay amenazas de nuevos competidores? Sí, claro. Sí, hay muchas. Hay muchas, hay muchas. Entonces voy a compartirles aquí por el WhatsApp eso. Eso es importante. ¿Por qué tiene uno que conocer muchas cosas? ¿Por qué les enseñan fundamentos de administración? ¿Por qué comprender cuáles son las teorías administrativas? Si uno no conoce las teorías administrativas, y noten ustedes que esta materia tiene mucha relación con fundamentos de administración. ¿Ves? Entonces este es el 126, FUN 16, 5126. Bien. Y las barreras de entrada, pues obviamente esas son unas. Y cabe resaltar que esas barreras de entrada se relacionan con 2 importantes factores. El nivel de competencia genera la rentabilidad. Si hay mucha competencia, es posible que la rentabilidad se complique. ¿Sí o no? Sí, es así de sencillo. Esto es maravilloso estudiar todo esto porque uno comprende muchas cosas de por qué el mundo está como está. ¿Sí? Entonces, la existencia de esas altas barreras frena la aparición de nuevos competidores. ¿Correcto? Entonces, vienen las barreras de salida. Entonces, si usted quiere salir del mercado porque se cansó, se agotó, el negocio no le funcionó, entonces tiene que
tiene que mirar cómo va a salir. Entonces hay unas barreras de salida que impiden o dificultan la salida de una empresa de diferentes sectores, ¿ves? Entonces, primero, los activos. Una barrera de salida porque es complicado, que son difíciles de vender o las compensaciones no, a los trabajadores por el cierre de negocios son muy altas, entonces les impiden salir. Por eso prefieren venderla. Porter analizó las dificultades para salir de los mercados y a eso le llama barreras de salida de Porter. Entonces, alguien que busque ahí barreras de salida de Porter. Al igual que las barreras de entrada, las barreras de salida forman parte de las 5 fuerzas de Porter. Entonces, ¿cuáles son? Hay que mirar cómo sería el rollo. Esos nuevos competidores, el poder de negociación con los proveedores para salir. Entonces, es complicadísimo. La gente no puede salirse fácilmente. ¿Ves? Los productos sustitutos. Bueno, eso es importante conocerlo. ¿Qué dice Luisa María? ¿Está en la televisión o está viendo aquí la presentación? Dígame, Luisa María. Bueno, esas barreras de entrada, aquí están, barreras económicas, barreras, la economía de escala, las barreras de carácter legal, la propiedad intelectual, las necesidades de capital, la concentración de activos estratégicos, las economías de alcance, que es básicamente utilizar los mismos recursos para desarrollar más de un bien o servicio. Eso le llaman economías de alcance. Otros le dicen economía circular, diferenciación de productos y la economía de escala. Todo lo que se produce en volumen, en grandes volumen, genera disminución de los precios. Si yo compro en alto volumen, puedo conseguir mejores precios. Por eso se ha promovido algo que se llama la asociatividad, porque la asociatividad permite integrar, ejemplo, productores de calzado. Entonces todos necesitan cuero. Se reúnen 10 fabricantes de calzado y entonces compran no 100 piezas de cuero, sino 1000. Y al comprar 1000, pues van a ganar, van a buscar un mejor precio. Economía de escala. ¿Correcto? Ahora, las barreras de salida, activos especializados, costos de salida, los costos fijos, y por supuesto las restricciones sociales y gubernamentales. Entonces es importante tener en cuenta que una de las que más dificultad le genera a una empresa para salir del mercado es el pago por indemnización a empleados o proveedores. Entonces llegó un tipo y se inventó una ley. Los empresarios son psicópatas. Ustedes lo vieron en el video de la corporación. Y ellos dijeron, vamos a inventarnos una ley. Se inventaron una ley para crear las empresas que llaman SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, donde el empresario que se quiebra o que se quiere ir, se declara en quiebra y deja ahí lo que hay y se lo reparten para pagar a trabajadores y a proveedores hasta donde alcance. Y se pierden. Y como es una ley que permitió crear esas empresas así, pues no hay ley que los obligue a pagar todo el daño y el desastre que hayan dejado. ¿Sabían eso? ¿Sí lo sabían? Porque no se compromete el patrimonio de los accionistas. Entonces, vamos aquí a decir algo antes de que se me olvide. Luisa María Artunduaga tiene 1, porque no responde. Artunduaga. 1 por no responder. Cristian Iván, 1 por no responder.
Iván Barrera. Todos son del grupo 126 y Elba Esperanza. Ella no tiene uno porque ella habla. ¿Sabían de esa ley, Elba Esperanza? No, profe. La verdad es Se que no. lee la ley de creación de las SAS. Ley de creación de las SAS. ¿Ok? No sabía. Bien. Bien, Luisa María. No, es para decirles que ustedes han sido clientes frecuentes en esta clase, han venido constantemente y les voy a colocar 5 en la nota de autoevaluación y de coevaluación, para que sepan, ¿no? Entonces, esa ley se llama la ley de creación de las SAS, ¿correcto? Buscan esa ley de creación de las SAS y allí, no, uno no, es pura carreta, es por molestar, es a ver si le escucho la voz, pero nada, es que ni así habla, solo escribe. Bueno, entonces esa ley de las SAS para que la tengan en cuenta. Entonces ya saben cómo es que obran los empresarios, ¿no? Psicópatas, maquiavelos. Hay una obra de Maquiavelo. Entonces hay una economía perfecta y entonces es la libre competencia, productos homogéneos o iguales, ausencia de barreras de entrada y salida del mercado y acceso a información perfecta. Esa ausencia de barreras de entrada y salida del mercado está soportado con la ley de la creación de las empresas SAS. Ustedes noten que hay muchas empresas que antes eran SA y limitada, ahora son SAS. ¿Por qué? Porque el patrimonio de los accionistas en caso de una quiebra no se ve comprometido. Así de sencillo. La competencia perfecta en un mercado significa que ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. ¿Correcto? Eso es libre mercado. ¿Hasta ahí va clara la cosa? Ahí está, Cristian Iván, ahí entendió. ¿Y qué era, Iván? ¿Era una limitada o una SA? SA, ahí está. Era una sociedad anónima. Entonces, léase usted la ley y verá por qué es. Yo se los digo porque estudio Derecho y yo sé cómo es. Pero no me crean nada. No me crean nada. Bueno, bueno. Entonces hay una libre ocurrencia eh, para la competencia perfecta, ¿no? El producto homogéneo, la información perfecta y la ausencia de barreras de entrada o salida. Ellos argumentan eso para que pueda haber una competencia perfecta. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de competencia imperfecta. Entonces, el monopolio es una competencia imperfecta. El oligopolio, ¿sí? La competencia monopolística, el monopsonio y, por supuesto, el oligopsonio. Cada uno de esos tiene un concepto que vale la pena entenderlo. El monopolio, pues, es una estructura de mercado en la que solo hay un único oferente. Ejemplo, cuando Colombia tenía la empresa Telecom, eso era un monopolio del Estado en las comunicaciones. Y entonces los ricos dijeron que no, que eso no tenía que ser así, que tenían que vender esa empresa para el libre mercado. Y hasta que la expropiaron al Estado, lo obligaron a privatizarla. ¿Ves? ¿Cómo la ven?
Eso es complicado. Por eso ahora la oferta de Internet en diferentes sitios del país no lo hay. La brecha digital es mucho más grande que la brecha de la tierra. Y el futuro se mueve todo por Internet. Y usted está en el Amazonas y no tiene Internet, está aislado del mundo. Eso es más peligroso que no tener tierra. ¿Ves? Entonces es complicado. Y por haber privatizado todo. Recuperar eso, eso fue el legado que dejaron 200, mejor dicho, los últimos 30 años de gobierno en este país acabaron con este país. Por eso el agua, la luz, las telecomunicaciones, todo eso lo privatizaron en muchos sitios del país. Pues la mayoría. Aquí en Zipaquirá todavía tenemos el agua, servicio público, y se la quieren robar porque eso es una miel para los políticos y se la quieren tumbar y no hemos dejado. Entonces, la estructura de mercado equivale a un único oferente para bienes o servicios. Y entonces esa empresa es la que domina todo el mercado de la oferta. Ejemplo, aquí hay una sola empresa en Colombia que fabrica la sal. Esa empresa era del Estado. Y Gaviria se la regaló, se la dio a sus amigos de Pereira y ahora se llama Brinza. Y ellos hacen con el precio de la sal lo que quieren porque no tienen competencia. Ese es un monopolio. ¿Ves? Y cuando era del Estado, les molestó mucho y era monopolio. Pero ahora no, según eso no, todo el mundo en silencio. Y aquí, pues como no se puede decir nada. Y entonces viene el oligopolio, en donde existen pocos competidores relevantes. Pero cada uno de ellos tiene cierta capacidad y cierta participación de mercado y tienen un punto de equilibrio en cuanto al precio de la oferta, entonces oligopolio. ¿Qué pasa con eso? Ejemplo de un oligopolio. Las empresas que están integradas en una sola empresa multinacional que compró Carulla, Surtimax, Merquefácil, Mercados Romy, El Éxito, todo eso. Ese es un oligopolio. ¿Sí comprende? Tiene diferentes marcas, pero es de un solo dueño. ¿Sí entienden cómo es la vuelta? Sí, ¿Sí? señor. Sí, profe, en ese caso, lo del tema del grupo Aval, ¿eso también entra como ejemplo de que son varios También, bancos? Ok. también un oligopolio. Y la otra es la competencia monopolística, que básicamente existe un alto número de vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio del producto. Competencia monopolística. Hacen creer que hay competencia, pero no es verdad. Y el oligopsonio es un tipo de mercado en el que hay pocos demandantes, poca compra, aunque sí puede existir una gran cantidad de oferentes, muchos proveedores, pero pocos demandantes. Entonces, el control y el poder sobre los precios y las condiciones de esa transacción residen en los que compran ese producto. Oligopsonio. Y el monopsonio es una estructura de mercado en el que existe un único demandante o comprador, mientras que pueden existir uno o varios oferentes. Ejemplo, la telefonía celular es un monopsonio. ¿Por qué? Porque el único demandante o comprador es el pueblo y hay 3 operadores. ¿Ves? Así de sencillo. Sí, Luisa María, estamos hablando aquí del Internet que está terrible. Eso es en todo el país, porque eso está privatizado. Y como esas redes y todo eso eran del Estado, y lo único que han hecho los del poder económico es desangrar y exprimir esa naranja al máximo, sacarle todo el beneficio económico sin importar qué calidad de servicio le están dando a la gente. ¿Cuándo nos dimos cuenta que el servicio de Internet era pésimo? Con la pandemia. Con la pandemia. Pero como todo está monopolizado, todo está entregado a las multinacionales,
Si así el presidente Petro quiera modificar eso, no puede porque hay un monopolio y eso está privatizado. Entonces le cae todo el mundo con el cuentico ese del libre mercado. Cuando Telecom era de Colombia, Telecom tenía el control del manejo de tarifas y demás. ¿Ves? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Triste, ¿sí o no? En esta clase se han enterado de muchas cosas que... Barreras de entrada, no existen bienes sustitutos. El único productor o vendedor en un monopolio y el producto o vendedor igual. Puede influir sobre el precio y la cantidad en el mercado. Ya está explicado. Entonces miren ustedes las causas de los monopolios. Primero, control de un recurso o factor productivo. Existencia de economía de escala. Superioridad tecnológica. Regulación de los mercados por algunos gobiernos. Ineficiencia. ¿Ves? Causas del monopolio. La ineficiencia está básicamente dada porque tiene más utilidades, pero perjudica a los consumidores. Por eso los precios están desbordados. Los huevos están caros, el pan, la harina, todo. ¿Por qué? Porque todo viene importado. Hay unas leyes antimonopolio que son básicamente las patentes por el tema de derechos de autor y sobre productos, bienes o servicios que se inventan. Entonces, los grandes inversiones de tiempo y capital que son difíciles de afrontar por una persona, entonces ellos se quedan con todo. ¿Ves? Por eso privatizaron las semillas del arroz, de todo. Y ahora el campesino que guarde semillas es delincuente. Los monopolios públicos o estatales, en este caso es un determinado estado el que controla todo el mercado de un determinado bien o servicio. Esos eran mejor porque regulaban los precios, pero la política neoliberal determinó que eso había que acabarlo y lo acabaron. Se lo expropiaron al pueblo. Pero el pueblo, como elige sus propios verdugos, entonces toca dejarlos. Pero tampoco entienden. ¿No vi ayer cómo decía la señora, una señora por ahí en redes sociales? Es que ese guerrillero va a cambiar la marihuana por el petróleo. Es que la salud, que es un ejemplo de salud a nivel mundial, excelente, ¿cómo la van a acabar 30 años? Van a modificar porque uno paga y paga y paga y no lo atienden nunca. Nunca hay agenda. ¿O sí? ¿O me equivoco? Eso es otro negocio también, porque supuestamente nunca hay citas, pero si tú pagas el plan complementario, casualmente con el médico de que no haya consulta, aparece consulta el mismo día. Sí, correcto. Así es. Así es. Así es como se maneja todo. Y es un negocio, claro, es un negocio. Ellos reciben por cada usuario de salud 1.200.000 pesos le paga el gobierno por cada afiliado que tiene una EPS. Fuera de eso reciben los pagos que hace la empresa y el trabajador del 12.5% de salud, seguridad social, del 8%, del 12.5%. 8% del trabajador y el resto del empleador. Y fuera de eso, los copagos. Y fuera de eso, los planes complementarios. ¿Para qué se inventaron eso si la obligación es prestar un excelente servicio de salud? Entonces tiene uno que pagar un plan complementario que es bien caro para que le paguen para que la atiendan. Yo no les pago. Bueno, en este orden de ideas, hay ventajas de un oligopolio. Las, las empresas disponen de una gran cantidad de herramientas para evitar que la competencia lo supere, es decir, barrera de entrada. Cuando las empresas cuentan con ese poder, también presentan una mayor estabilidad. Esto hace que las empresas no deban preocuparse por su competencia. Las remuneraciones debido a esa ventaja en el mercado y esa estabilidad suelen ser mayores, pues eso sí es pura falsedad, que a la gente le siguen pagando muy mal. Estabilidad tampoco, eso es falso, no hay estabilidad laboral.
sin problemas, no hay no, el funcionamiento de la empresa es mejor. Bueno, será de pronto, puede ser, pero de resto, aquí al trabajador lo sometieron en un régimen de esclavitud. Las desventajas de un oligopolio. Poder del mercado hace que estos puedan influir en la oferta y por ende en los precios. Eso es lo que está pasando. El mismo poder del mercado, la incapacidad de que entren competidores. Acceso a nuevos competidores. Requieren coordinación para que el mercado funcione. Las empresas en el paso del tiempo se vuelven poco competitivas, pero están en zona de confort, pero ganan mucho dinero. ¿Ve? ¿Ves? Bueno, en cierta forma el mercado muy manipulado por esos productores. Lo que está pasando. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Miremos este cohete, a ver cómo llega. Ese cohete nos permite definir que hay líderes, seguidores, elección simultánea de cantidades y elección simultánea de precios para que haya una competencia perfecta. ¿Ves? Así de sencillo. Y por supuesto, viene la colusión. ¿Qué es la colusión? La colusión es eso que han hecho las grandes empresas, los oligopolios y los monopolios, para manejar el mercado y llegar a un acuerdo anticompetitivo. Eso se llama el cartel de los pañales, el cartel del periódico, el cartel de los libros, el cartel de todo, del cemento, todos esos carteles que han encontrado porque son pruebas, son eh, acciones no leales en el mercado. Se llama colusión. ¿Sabían eso? ¿No? ¿No sabían? No, señor. Complicado, ¿no? Ahora bien, hay otros tipos de competencia imperfecta. Aquí están todos definidos otra vez. Ahí están definidos, los que ya explicamos ahí anteriormente. Hay unos ejemplos. Hay unos ejemplos. Las obras públicas, la comida rápida, los grandes distribuidores de alimentos. Un monopolio puede ser el monopolio de servicios de agua potable. Oligopolio puede ser la fabricación de vehículos diferenciando o fabricación de productos químicos no diferenciados que cambian la marca. Competencia monopolística, la comida rápida. Monopsonio, un solo demandante como la obra pública. ¿Ves? Sencillo, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Cómo, cómo se tejen esos hilos desde dos palabras claves que son, ¿cuáles son las palabras claves? Elba o Luisa María o Iván. Profe, preguntó dos palabras claves de qué, discúlpeme. ¿Cuáles son las palabras claves que al moviendo? ¿Cuáles son las palabras claves que estudiamos que mueven todo esto que estamos estudiando, todo este tejido de términos, de conceptos y todo esto? ¿Cuáles son las palabras claves? Lo de barrera de entrada y de salida. No. Desde el primer día de clases, ¿cuáles son los dos términos claves de la economía? Ah, ok, desde el inicio. Pensé que estaba hablando de la clase de ahora.
de dónde había salido la clase de hoy, macroeconomía y microeconomía, profe. No, ya No, me corrigió, no sé. no, pues es Tengo que varios cómo no. conceptos en la cabeza. No, pues ¿por qué se va a dejar confundir si siempre hemos dicho que las dos variables o dos términos claves o dos factores elementales que mueven todo este tejido de conocimiento son las necesidades y las oportunidades, no más? Así es. Miren, Yo iba a decir es los que bienes y servicios. Necesidades y no, oportunidades. los Así es. bienes y servicios son producto de las necesidades y las oportunidades, Luisa María. Ahora, vamos al ejemplo de las comunicadoras social que es Luisa María y Elba Esperanza. Hay necesidades de información, ya hay oportunidades para informar. Todo el ¿Y, tiempo. ¿Y qué tiene que hacer? Tejer todo lo que se necesita acorde con las necesidades de la gente. Entonces los medios prepago de la televisión y la radio dan la información que necesitan dar acorde a los intereses particulares de los dueños y los políticos corruptos. Entonces desinforman a la gente, no le dicen la verdad. ¿Ves? Si usted mira un noticiero, yo no veo esos noticieros, pero estoy casi seguro que Caracol y RCN estarán diciendo que las marchas de ayer fueron un éxito, que muchísima gente, que lleno total en la Plaza de Bolívar. Yo estuve en la Plaza de Bolívar ayer, que tuve clase a las 5. Y esa Plaza de Bolívar, para llenarla, necesita usted 100,000 personas. ¿Sabe cuántas personas habían? Por ahí 500, 600 personas, no habían más. ¿Eh? ¿Ves? ¿Sí sabían eso? Yo no he visto esas noticias, yo veo redes sociales, veo Noticias Uno y veo los influencers, todos los, a Levi Rincón, a los, a todos esos locos. Son los únicos que dicen la verdad. Y incluso si las cosas de Petro están mal, también dicen las cosas como son. Esos no se ponen a... Y así es como debe ser. Un periodista elegante está formado para decir la verdad, no para decir lo que le conviene a X o Y. ¿No ve que ahí la Vicky Dávila era periodista de la nómina paralela del señor Duque? Ahora, bien, ¿hasta ahí queda claro el tema? Bien, ahora, ¿qué sucedió para enfrentar todos estos temas del libre mercado, del maltrato a la población, del maltrato al trabajador, del abuso de los oligopolios, de los monopolios? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Vamos a mirar qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí con la presentación? Se perdió. Qué vaina. Vamos en la 8. Vamos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió para poder enfrentar ese monstruo que se llama capitalismo salvaje? Vamos a ver qué sucedió para enfrentar ese monstruo que se llama capitalismo salvaje. Uy, eso está como bravo, suena chévere. ¿Sí? Es que se inventó para eso. ¿Ah? ¿Qué creen que se inventó para eso? A ver, ¿quién se atreve a decir algo? ¿Quién se atreve a decir qué fue lo que sucedió?
¿O qué pudo haber pasado para enfrentar ese monstruo que se llama capitalismo salvaje, la teoría del derrame? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Aló? ¿Se fueron? No, señor. ¿Quién me dice? ¿Quién ¿Me me repite dice? la pregunta, profe, me hace el favor? ¿Qué estrategia se inventó el pueblo o los gobiernos para enfrentar ese monstruo que se llama capitalismo salvaje o la teoría del derrame? ¿Qué estrategia? ¿Qué cree que pasó? ¿Ah? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Háblenme. Ni idea. Tiene que ver con la economía solidaria. Pues en aquella época surgió algo que se llama el socialismo utópico, para que lo lean. Socialismo utópico. Recuerden ustedes que cuando la Revolución Francesa terminó, nació el capitalismo. Y allí comenzó todo ese abuso al pueblo, a la gente, al trabajador, y comenzó a nacer el socialismo utópico desarrollado por Marx y después se fundó o se creó lo que se llamó el comunismo. ¿De acuerdo? Entonces nace el socialismo utópico y esto comienzan a trabajar y crearon todo lo que se llama la economía social. O sea, todo lo que tiene que ver con la economía solidaria. El cooperativismo nació del socialismo, no fue del capitalismo. El, el, el cooperativismo nació en respuesta y en, ¿cómo se dice? En protesta al capitalismo salvaje. Pues en esa época era solo capitalismo, pero no era tan salvaje como ahora, porque el capitalismo salvaje se encargó de expropiar a los países de sus empresas, haciéndolas privatizar. Ahora, entonces, ¿esto qué sucede? Hay un concepto, y ¿quiénes son en Colombia? Hay una entidad que se llama la Superintendencia de Economía Solidaria, para que la busquen en Google. Y la economía social, ahí hay un video del señor Klinsberg para que lo vean, por favor. Debe estar en la última semana. Ahí está colgado, sí, estoy seguro que sí. Sí, está subido ahí. Véanlos allá. Y entonces dice que había que maximizar los beneficios individuales y empresariales. Eso es lo que dice el capitalismo salvaje. En cambio, la economía social busca maximizar el bien común. Por eso el socialismo habla de sociedad, del bien común, el socialismo. El comunismo habla de comunidad, todos bien, todos chéveres, todos felices, todos sabroso. El capitalismo, unos pocos. ¿Ya copian? Y entonces, de redistribución de las riquezas, correcto, dice la economía solidaria, dice redistribución de la riqueza. Eso no le gusta a los ricos, eso no le gusta a los capitalistas, eso no le gusta a los
radicales de la ultraderecha. Eso no le gustan a los narcos, eso no le gustan a los mafiosos. Entonces la economía social o solidaria es una tendencia de tipo económico marcada por la necesidad de gestionar y organizar distintos recursos o instituciones económicas, priorizando el interés social y equitativo. Entonces nace la economía solidaria. ¿Eso va en contra de qué? De la economía clásica o liberal de la economía, la de Adam Smith, la mano invisible, y el tema del capitalismo salvaje. ¿Ve? Entonces, la finalidad principal de la economía solidaria es la de generar bienes y servicios para que toda la comunidad se beneficie, para que haya equidad. Y así nació el mercado del cooperativismo. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia? Lo que pasa es que cogieron las cooperativas de fachada para encriptar los capitales, y eso lo hizo un presidente que era el dueño, la esposa de ese presidente era parte de los accionistas de Salucop. El dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia, eso es de un grupo familiar, y el dueño está preso por corrupción y por paramilitarismo. Se inventaron las cooperativas de trabajo asociado, eso es de un grupo de personas para explotar a la gente y robarla. Averigüen, no me crean nada, por favor, no me crean nada. Averigüen. ¿Cuál era la esposa de cuál presidente que estaba en Salucop? La esposa de un presidente que es muy malo. Bueno, casi todos han sido malos, pero hay uno, pues casi todos no, todos han sido malos, pero hay uno que ha sido la tapa. Las instituciones favorecedoras de la economía social, entonces hay que hacer alianzas público-privadas. Y no hay que confundir que el tema de la economía solidaria tiene que ver con la política socialista, es decir, con el socialismo, no. Nace de allá, pero no es socialismo. Entonces se crean las cooperativas, las sociedades cooperativas y mutuales. Por ejemplo, hay una mutual que se llama Mapfre. Yo fui agente de seguros de Mapfre. Es una mutual aseguradora de pequeños finqueros rurales de España. Eso es lo que traduce Mapfre. Mapfre, la compañía de seguros, dice mutual aseguradora de pequeños finqueros rurales de España. Entonces, los pequeños finqueros son dueños de esa multinacional que se llama Mapfre. Imagínense ustedes el poder de una cooperativa. ¿Sabían eso? ¿Sí lo sabían? Aló. Vea. Y aquí en Colombia había un sistema cooperativo financiero muy poderoso, y los gobiernos de Uribe acabaron con todas las cooperativas porque estaban cogiendo mucha ventaja al sector financiero privado, al otro. Y eso les dieron golpe de gracia hasta que acabaron con el Banco Uconal, con Cupocrédito, con una cantidad de empresas cooperativas, eso hasta que las hicieron quebrar. ¿Sabían eso? Tampoco. Pobrecimiento, busquen ahí en internet sistema cooperativo financiero en Colombia y qué fue lo que pasó. Bien, la corrupción. Entonces, ¿esto qué propósito tenía? Creación de empleo decente, cohesión social y flexibilidad ante las condiciones de mercado. Hay muchas empresas que funcionan, muchas cooperativas, pero hay otras que eso son mafias. Por ejemplo, las que mejor han funcionado siempre han sido las cooperativas de transporte. ¿Ves? Esas sí han funcionado muy bien. Ahora, hay un tema que es conjunto de claves o retos de futuro, organizativos, constituciones de actores políticos, promoción de la intercooperación y mayor difusión. Sería esencial, por ejemplo, yo recuerdo Cupocrédito, le servía a las personas para comprar, excelente. Esa Cupocrédito, excelente, todo eso era súper excelente, hermano.
Yo también fui socio asociado de Cupocréditos, de Uconal, de todo eso. Eso eran un gremio financiero duro y todo eso lo acabó el sistema financiero tradicional porque el gobierno los ayudó para quebrar a todo el sistema cooperativo. Los quebraron, así como acabaron con las pirámides del señor Guzmán. Eso está. Los bancos son una pirámide más demoníaca que esa pirámide que tenía el señor Guzmán. ¿Se acuerdan de esas pirámides? Eso. Los bancos son la peor peste que tienen. Ahí están. Véanse. ¿Cómo se llama esa película, amor? Esa es la vaina que yo las veo, pero no anoto los nombres. Voy a anotarlas. En todo caso, esas películas, es importante que ustedes se identifiquen, que investiguen, que aprovechemos el tiempo profundizando en el conocimiento. ¿Para qué? Para tener discurso, para tener de qué hablar, porque es que ¿sabe qué sucede? Que uno termina repitiendo solo lo que ven los noticieros. No vean esos noticieros tradicionales, porque eso es solo mentira. Eso es solo mentira. Mire, véanse en una película en internet que se llama en Netflix, se llama Dirty Money. Dirty Money. Ya les escribo el nombre ahí en el chat. Dirty Money. ¿La ven en familia? Esa es una serie de investigación que revela las descaradas acciones de la corrupción empresarial, desde préstamos salariales hasta coches que burlan las pruebas de emisiones de gases efecto invernadero. Vamos a mirar otro. Jeremías donando. Ay, la vi anoche. Por aquí está. Eso es complicado todo eso. ¿Sabían eso o no? Ahora se la busco y se la paso. No la encuentro aquí. Pálpito la sombra albatán. Sinóptico no. La cosa es difícil, pero bueno. No la encuentro. Toca ahorita buscarla. En todo caso, viene el señor Klinsberg y dice, oiga, mire lo que sucede. Ay, hay 1.000 millones de personas que hacen parte del movimiento del cooperativismo. Y más de 3.000 millones de personas en el planeta se benefician de la economía social. Eso nació a mediados del siglo XIX, en protesta de los levantamientos obreros a las empresas y el socialismo utópico. Se crearon cooperativas, mutuales, fundaciones, asociaciones, movimientos ecologistas. Y el socialismo tenía como punto de apoyo todo este sistema para enfrentar el capitalismo. Los principios éticos son de fundamental aplicación: democratización de la economía, en contra de la economía salvaje, de empresas verticales, autocensura, solidaridad, respeto por la naturaleza, lo más importante. Entonces, alta eficiencia económica
para estar mejorando el mundo. Y dice la Biblia, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. Pero no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregúnteme. ¿Alguna pregunta? ¿Les gusta todo este cuento, todos estos cuentos que les he hecho? ¿Sí les gusta o no les gusta? Bueno, con base en esto, entonces, viene otro rollo. Oiga. Y entonces, ya vimos cómo se fue desarrollando todo el tema de la economía a partir de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables o dos factores? ¿Cuáles son, Luisa María? ¿Cuáles son, Cristian? ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Cuáles son? La necesidad y ¿cuál otra? Solo vi una, Ala. ¿Escribo ambas? Ah, ambas. Necesidad y oportunidad. Correcto. Muy bien. Esas son las dos principales variables que han movido todo esto y es lo que ha generado el desorden del mundo. ¿Sabían eso? Y es lo que ha generado el desorden del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano es ambicioso por naturaleza y no le ha interesado todos los daños que le ha generado el medio ambiente. Entonces, nace una política, nace una teoría, nace un estudio, nace un trabajo que se llama economía ambiental. Y la economía ambiental, pero le coloco el nombre aquí en el chat de la película que habla de esta. Pero la otra no la encuentro, hermano. Ya me acordé, la otra se llama Escándalo. Escándalo, sí. Escándalo. Vamos a mirar si es verdad. Exacto. Escándalo. Esta es otra película que se llama, también es buena, Escándalo. Escándalo, para que vean cómo es que se manejan las grandes corporaciones. Escándalo. Y otra es Dirty Money. Dirty Money. Ahí como para que se diviertan eso les ayuda a entrar en contexto sobre todo lo que pasa en el mundo.
Muy bien. Entonces viene la parte que se inventaron para contrarrestar todo esto, porque a partir de las necesidades y las oportunidades, los seres humanos nos hemos dado a acabar con el planeta, a acabar con el ecosistema, a contaminar con veneno y a fumigar la naturaleza, que no tiene la culpa, por ejemplo, de la matica de coca. ¿Qué culpa tiene una mata de coca si es una mata silvestre que nace en la selva? Y entonces hay que acabar a la matica de coca como la culpable de todos los problemas del mundo. No, los culpables son los seres humanos que buscamos adicciones. Mire esa matica de amapola, por ejemplo, una hermosa flor. ¿Por qué la tuvieron que prohibir en todo lado? Porque el ser humano es depravado, es psicópata. Encontró una lechecita que salía ya en el bulbito de la flor, y con esa leche, yo no sé, de pronto cogió el dedo, se lo pasó por la boca y sintió que se durmió o se elevó. Yo no sé qué efectos tendrá eso. Y ahí nació todos esos alucinógenos a partir de la amapola. Y entonces ya prohibieron la siembra de la amapola. ¿Qué culpa tiene una flor? Y entonces la economía ambiental fue desarrollada por un señor que se llama Solov en 1986. Ya lo había hecho en 1977 el señor Hardwick. Y ellos se dedicaron a trabajar en función de reinvertir al planeta lo que nos da el planeta. ¿Ves? Cosas que no hace todo el mundo. Y entonces aquí, ¿qué sucedió? Sucedió que a partir de esto, en las economías de mercado y el medio ambiente, hay que proteger el entorno ambiental, hacer economía de escala, proteger todo lo que tiene que ver con el entorno ambiental y sus externalidades con impuestos, con permiso de emisiones transferibles de gases, subsidios de abatimiento, incluso con esos bonos de gases de efecto invernadero. También salieron seres humanos y desarrollaron una mafia, pero terrible con eso. Y quebraron a Alemania, por ejemplo, le robaron mucho dinero con esos bonos. Eso hacían unas triangulaciones, unas mafias, pero bravas con eso. Ahora, el cambio climático es el principal desafío global del siglo XXI. Nuestro presidente está focalizado en eso y tiene toda la razón. Por eso lo aplaudieron en la ONU con su discurso sobre el tema de la Amazonía. Mire, el Amazonas perdió 2.3 millones de hectáreas de selva en el 2020. 17% más que en el 2019. Y ese es el pulmón del mundo, es la esponja. Y la contaminamos con veneno como el glifosato, que es un veneno bravo y afecta al ser humano, es cancerígeno, es horrible. ¿Ves? Entonces, no es justo lo que pasa, no es justo lo que hacemos. Entonces, se integró un equipo que se llama el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, donde se integran Bolivia, Ecuador y Perú. Ni siquiera está Colombia. Ah, también está Colombia, sí. Los 9 países vigilados por el MAP son... Ah, no. Está integrado por Bolivia, Ecuador y Perú. Pero vigilan a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. ¿Ves? Ahí está. El 65% de la deforestación de toda la Amazonía en el 2020 se ubicó en el Brasil. Peligro. Peligro para el medio ambiente. Ahí están las noticias, Luisa María, para que haga una nota periodística con base en digamos, ¿cómo le llamaríamos a eso para que llame la atención? Depredadores del medio ambiente o algún nombre bien bravo, ¿no? Estamos acabando con el planeta. Bueno, cualquier cosa de esas. ¿Ves cómo pasa todo? Y miren Colombia lo que pasa con las tierras. 42.3 millones de hectáreas en Colombia podrían servir para la producción agropecuaria, pero solo el 80% de esas tierras se utilizan para
pastoreo de ganado. ¿Ves? Eso es terrible. Y de ese 20%, solo el 8.5 de hectáreas son dedicados a la agricultura. Eso es delicado. De esas hectáreas que utilizan para el pastoreo de vacas, estas vacas en Colombia son las más cómodas del mundo. Tienen 1.5 hectáreas para cada vaca, para una vaca. Lo que equivale a un estadio y medio de fútbol para una sola vaca. Y en Holanda, 140 vacas por hectárea. El 7.1% dedicados a grandes cultivos de café, palma, que utilizan para combustible, ni siquiera es para el consumo humano, es para combustible, y caña de azúcar para exportar. Ni siquiera es para el consumo humano. El 0.4% de la población tiene una alta concentración de tierras. Vea, posee, bueno, el 1% de la población en Colombia es dueña del 81% de las tierras. ¿Qué pasa? Hay 5 millones de campesinos que viven con 200.000 pesos al mes o menos. Eso equivale a lo que gasta, más de lo que gasta uno en Transmilenio y taxis. Lo digo porque yo viajo a Bogotá y me toca hacer una provisión de toda esa cantidad de dinero, 300.000 pesos para movilizarme en Bogotá. Ah, Iván debe saber porque trabaja en Bogotá. 15% de los campesinos son analfabetas, 83% de los niños del campo van a la escuela y solo el 80% no termina la escuela y el 1% va a la universidad. El 60% no tienen agua potable, no tienen acueductos, nada de eso. El 65% no recibe asistencia técnica de ninguna alcaldía, porque tampoco reciben créditos para cultivar, porque todos los dineros se los dan a los grandes empresarios del campo y las semillas están privatizadas. El 85% no tiene alcantarillados. Y fuera de eso, los aviones le fumigan con glifosato. Ahora, imagínense ustedes lo que pasa. Los grupos armados ilegales, narcotráfico, paramilitarismo han desplazado 6 millones de campesinos, haciéndole favores a las grandes multinacionales y mineras. ¿Para qué? Porque el señor Pastrana entregó unos títulos mineros y esas multinacionales se hicieron a esos títulos mineros, y para poder explotar esas tierras, ¿qué han hecho? Desplazar a la gente. ¿Y a quiénes contratan? A los paramilitares. Por eso grandes empresas son financiadoras del paramilitarismo. ¿Sabían todo eso? Colombia importa 10 millones de toneladas de alimento, importa el 99% de los cereales, importa el 80%, el 50% del arroz, 50% del frijol, arvejas, lentejas, y lo único de la bandeja paisa realmente es el chicharrón y el aguacate. Importa arroz de Estados Unidos, Filipinas, Ecuador, el maíz viene de Estados Unidos, Canadá, Argentina, 50% del frijol viene de Canadá, importa 200. ¿Sería que aquí no podemos producir frijol y exportar frijol, maíz, arroz, frutas exóticas, todo eso? No lo podemos hacer. La papa la podemos exportar total. ¿Por qué tenemos que traer papa de Holanda, café, plátano del Ecuador, huevos de Alemania? ¿Sabía todo eso, Jorge Iván, Luisa María? ¿Sabían todas esas cifras? No sabía, Luisa María. ¿Y entonces qué periodismo está estudiando que no lee, no investiga, Luisa María? Investiguen, porque es que, por eso es que Vicky Ávila no da noticias y no solo genera chismes, porque ella no es excelente periodista, ella es como la Darcy Quinn, todo eso. Les regalaron los títulos en una rifa. ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Cómo la ven, mis queridos amigos? Entonces, así les quiero dejar ya cerrados los temas para que ustedes tomen sus propias posturas. No crean nada de lo que digo, por favor, no crean nada.
No vayan a sentir que los estamos adoctrinando con el conocimiento. No, no crean nada. Investiguen, profundicen. Todas esas cifras que estamos dando parecen no reales. Dice, ¿eso pasará en Colombia? Eso es tomado de la DIAN, de páginas especializadas donde dan toda esta información de cómo está el tema. Ahí les dejo las inquietudes. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Preguntas? yo quiero preguntar algo, pues no sé, acerca de como tal la clase del día de hoy, sino como esta es la última clase o cuándo es la última clase. Ya hoy es la última clase. Quería preguntar si Luisa María ya hizo todas las entregas. Quienes no hayan hecho entregas, por favor, o les falte algo, háganlo para poder calificar, que ya el viernes califico. Sí, señor. ¿Le falta algo? ¿Hicieron el ensayo, Luisa? Sí, sí, señor, profe. Ah, bueno, ok. Sí, esta es la última clase, Luisa María. ¿Por qué? No, profe, tenía la duda. ¿Por qué quería más clases? Pues si quiere yo programo una para su merced. ¿Qué clase necesita? Luisa, respóndame. No, profe, ninguna. Ah, bueno. Listo, entonces, no siendo más nada, yo les deseo una feliz noche y voy a suspender la grabación. Gracias por haber asistido a esta materia. Si necesitan algo en la vida que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Con mucho gusto, que estén bien.